Saludos a todos y a todas. En esta ocasión vamos a estar hablando un poco acerca de la minería de datos. Dentro de la inteligencia artificial tenemos que mencionar estos elementos, estas técnicas, estos métodos, estas tecnologías, podemos decir también, porque trabajamos con grandes cantidades de datos. Entonces, a partir de esas cantidades de datos se extrae lo que es un valor a través del proceso de análisis de esos datos. Surgen diferentes conceptos, diferentes definiciones también sobre esto de la minería de datos, también sobre lo que tiene que ver con el Big Data, pero bueno, vamos a hacer una pequeña definición también de lo que es Big Data para no confundirlo con la minería de datos en el momento que estemos analizando, en el momento que estemos en un contexto de análisis de datos. Entonces podemos entender el Big Data eh, como una tecnología, como una metodología, una técnica eh, que se centra en analizar los grandes volúmenes de datos que superan la capacidad, por ejemplo, de los procesamientos informáticos habituales. El objetivo del Big Data es el de analizar en el menor tiempo posible y de forma eficaz toda la información que se está procesando. Ahora, lo que le interesa al Big Data es la fuente de los datos, la variedad, el volumen y cómo voy a almacenar toda esa gran cantidad de datos, así como el tipo de procesamiento que también utiliza, que se llama un procesamiento distribuido. Ok, ahora veamos un poco sobre la minería de datos. Tenemos que cuando se empezó hace muchos años a utilizar los ordenadores como apoyo para esta tarea, entonces surge el concepto de Machine Learning, que se traduce como aprendizaje automático. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Posteriormente, con el incremento de tamaño y la estructuración de los datos, es cuando empieza a hablarse de minería de datos. Ahora, no es nueva esta idea de minería de datos. Desde allá por los años 60, los estadísticos manejaban términos como el data fishing, el data mining o el data archaeology, eh, con la idea de encontrar correlaciones, con la idea de encontrar ciertos tipos de patrones. Ahora bien, allá por los principios de los años 80 hubo varios profesionales, varios estudiosos de la materia que empezaron a consolidar los términos de data mining. A finales de los años 80, por ejemplo, solo existían un par de empresas dedicadas a esta tecnología, pero tenemos que actualmente existen más de 100 empresas en el mundo que ofrecen alrededor de 300 soluciones. Digamos que eso lo tenemos hace un par de años. Actualmente tenemos muchas más empresas, muchos más servicios, muchas más tecnologías que están haciendo uso del principio de minería de datos. Ok, ¿cuál es el propósito entonces de la minería de datos? Explorar los datos que se encuentran en las profundidades de las bases de datos como almacenes de datos. Aquí incluimos un elemento muy importante que se llama Data Warehouse, que es un almacén de datos en donde se van almacenando históricos de datos para luego poder encontrar algún tipo de valor, algún tipo de información útil para una empresa, para una institución, para cualquier organización, y mediante esa información entonces voy a poder tomar una decisión que lo que más se busca es que esa decisión sea certera. Perfecto. En algunos casos los datos se consolidan en un almacén de datos, en mercados de datos. En otros se mantienen en servidores que pueden estar en internet o en intranet. Perfecto. Algunas herramientas de la minería de datos ayudan a extraer el mineral, es decir, el valor, la información que se encuentra en esos datos, que se encuentran, por ejemplo, en archivos corporativos, en registros públicos. También tenemos
Otra de las herramientas me permite clasificar un dato dentro de una de las clases categóricas predefinidas. Se hacen preguntas tales como cuál es el riesgo de conceder un crédito a un cliente X. Se pueden agrupar registros, observaciones o casos en clases de objetos similares. De hecho, todo lo que se llama agrupación de la información se lleva a cabo también a través de un proceso de clasificación. Entonces, ¿cómo es que se va a agrupar la información? La información se agrupa por el grado de similitud que tengan los datos. Es así como se van formando pequeños clústeres. Ya les voy a mostrar un ejemplo en esta presentación. Ok, también tenemos que otras herramientas permiten generar reglas en referencia al descubrimiento de relaciones de asociación. Vean que todo lo que vamos hablando va enfocado a que yo voy a partir de un almacén de datos donde voy a tener una gran cantidad de información en ese almacén que se llama Data Warehouse. Y entonces a través de las diferentes herramientas, a través de las diferentes técnicas, ahora puedo hablar de algoritmos también de minería de datos. Entonces lo que voy a hacer es obtener algún tipo de valor a través de ciertos patrones que van a estar presentes en esa gran cantidad de información. Ok, hablemos entonces ya exactamente de una definición. Hay muchas definiciones, aquí vamos a tocar una de tantas que más se adapta al contexto que estamos estudiando, que es un contexto bastante general. Entonces, tengo tres elementos muy importantes en la minería de datos. Tengo los datos, tengo lo que es la información y luego tengo lo que es un conocimiento. Entonces, necesito una fuente de datos. Necesito todos aquellos archivos, toda aquella data en bruto, por así decirlo, que luego de aplicarle un procesamiento, un algoritmo de minería de datos, en este caso, entonces me va a permitir una descripción completa, es decir, voy a obtener información. Ahora, con la información, ahora tengo un valor muy importante para una empresa, para una institución, para una organización, y eso me permite llegar a lo que es el conocimiento. Es decir, a partir de esa información que yo obtuve, ok, ahora voy a poder tomar una decisión o hacer la mejor sugerencia para la toma de decisiones a nivel estratégico probablemente. Entonces, ¿cómo obtengo ese conocimiento? Hay que aplicar varios procesos a los datos para obtener algo valioso, es decir, algo que va a ser de suma importancia y de mucha utilidad para una empresa, para una organización, para una institución. Ahora, ese es uno de los grandes objetivos y de los grandes productos de la minería de datos. Generar ese conocimiento que me va a permitir actuar de la mejor forma. Es decir, si yo ahorita traigo en cuenta el Big Data, ahí me interesa cómo voy a procesar. Estamos hablando de Big Data, entonces tenemos que lo que es Big Data podemos entenderlo de 1 TB en adelante. Allí es donde ya puedo aplicar Big Data, en donde, por ejemplo, un sistema de base de datos relacional tradicional colapsa ante un gran flujo de información. Y saben ustedes que los datos entre más días van creciendo. Hay más datos en las redes sociales, hay más videos en YouTube, hay más fotos compartidas, etcétera. Perfecto. En cambio, la minería de datos se centra en, ok, voy a analizar esos datos y voy a ver qué valor obtengo para poder tomar una buena decisión. Perfecto. Entonces, vemos otro concepto que se llama el famoso KDD, el Knowledge Discovery Database, que es un proceso en el cual se identifican los patrones útiles en los datos para después obtener conocimiento útil también, válido y relevante. Entonces, el conocimiento que se presente debe ser claro y preciso. Hay diferentes herramientas, hay diferentes técnicas que van a ayudar a una buena representación o una buena presentación del conocimiento. Si estamos hablando de estadísticas, pueden haber ahí, por ejemplo, gráficos que me van a ayudar a conocer, por ejemplo, una tendencia, que me van a ayudar
a relacionar dos o más variables, etcétera. Entonces, ¿qué será eso de patrón? Bueno, yo puedo entender como patrón un comportamiento, algo que se va que se va dando de forma repetitiva, es decir, que va apareciendo muchas veces. También puedo entender como patrón un dato con el cual pues yo puedo comparar una serie de datos. Perfecto. Ahora, ¿qué es la minería de datos? Vamos a entender que es un conjunto de técnicas y tecnologías que permiten explorar grandes bases de datos de manera automática o semiautomática, con el objetivo de encontrar patrones repetitivos. Vean, lo que les mencionaba hace un momento, algo repetitivo. Puedo encontrar también tendencias o reglas que expliquen el comportamiento de los datos en un determinado contexto, en una determinada área. Esa es una definición bastante general que puedo tener de lo que es la minería de datos. Perfecto. ¿Cuáles son las aplicaciones de la minería de datos? Por ejemplo, las páginas e-commerce. Ahí tenemos páginas web que toman nota, por ejemplo, de cada clic de los usuarios e incluso a veces por donde pasa el cursor del ratón para analizar y optimizar el contenido que ofrecen a los visitantes. Entonces a esto se le llama muchas veces a la técnica click streaming. Entonces, analiza cuántos clics se obtienen en cada área de la página. Entonces, si vemos aquí lo que nos está diciendo el slide, entonces incluso a veces se analiza también por dónde pasa el cursor del ratón y de esa forma se optimiza el contenido que se ofrece a los visitantes. Por eso, generalmente, si ustedes se fijan, ya la publicidad, por ejemplo, ya tiene lugares específicos donde aparece en Facebook, donde aparece en YouTube, ¿verdad? Por ejemplo, es debido a un previo análisis en donde más que todo está dirigido el puntero, por ejemplo, del mouse. Si hablamos de Facebook, en este caso se siguen los cambios en las actualizaciones de estado. Imagínense, se llevan la contabilización de todos los likes, de sus comentarios para establecer cuáles anuncios son los más adecuados de sus páginas y así generar ingresos. Em, También ahí se puede realizar un análisis de sentimientos, se pueden conocer eh, preferencias, se pueden conocer tendencias, opiniones, se hacen encuestas. Vean ustedes cuánta tienda en línea también ahora pues que está en las redes sociales, en Facebook por ejemplo, y a través de un análisis se puede conocer qué día se vendió más, se puede conocer también cuál es el día de la semana en que las personas están más pendientes de X red social, en este caso de Facebook, o se puede conocer también a qué horas es que hay más concurrencia de usuarios en las redes sociales, etcétera. Todo eso se hace a través de un análisis con los datos que están fluyendo en un sistema, en este caso en una red social. Ahora, si hablamos del almacén de datos, estamos haciendo referencia a lo que les mencionaba hace un momento, al data warehouse. Entonces, eso lo puedo entender como una colección de datos, ¿verdad? Que pueden venir de varias fuentes y van a estar almacenados bajo un esquema unitario, es decir, voy a tener un solo repositorio, voy a tener un solo almacén. Ahora, por lo general, este almacén de datos reside en un solo lugar, a diferencia de el Big Data que utiliza un tipo de procesamiento distribuido. Es decir, que en el Big Data tengo algo que se llama cluster. Por ejemplo, podemos hablar de un framework que se llama Hadoop en el caso de el Big Data, en donde toda la data que nosotros estamos analizando no se procesa de forma centralizada, sino que de forma distribuida. Es decir, se divide en segmentos, se divide en lotes y entonces es procesado cada uno de esos lotes por aparte y luego se lleva a cabo lo que es pues
la unión de toda esa información procesada. Entonces aquí en el Data Warehouse vemos que tenemos un solo almacén. Ahora, la utilidad del almacén de datos es la disponibilidad en el momento preciso. Entonces pueden haber diferentes fuentes de datos. Por ejemplo, puede haber un Customer Relationship Management, un CRM, ¿verdad? Como más se conoce. Puede haber un ERP, puede haber un SCM. También pueden estar otros tipos de sistemas de información gerencial. Puede haber un sistema experto, un sistema de colaboración también en grupo. Y luego hay otros elementos que se llaman ETL. El ETL es aquel proceso de extracción, transformación y carga de la data. Entonces, si ustedes se fijan, todas estas fuentes envían datos a un solo almacén que es el Data Warehouse. Entonces, ahí se pueden llevar a cabo diferentes técnicas de análisis. Una de ellas puede ser la minería de datos, el reporting service también, y puedo tener eh, todo lo que es el análisis OLAP, que es un procesamiento online. Perfecto. Eso es lo que tiene que ver con el Data Warehouse y ahí encontramos otra diferencia. Ok, minería de datos tengo un procesamiento centralizado. Big Data tengo un tipo de procesamiento distribuido. Ahora, ¿cómo es esto del proceso del KDD? Les recuerdo, el KDD es un Knowledge Discovery Database. Es el conocimiento que se descubre en las bases de datos. Ok, parto de una fuente de datos. Es decir, parto de una data. Luego llevo a cabo una selección de lo que voy a analizar para luego almacenar esa data en un almacén que se llama Data Warehouse. Luego se lleva a cabo un procesamiento y entonces esa data procesada ahora sufre una transformación. Entonces, esa transformación se lleva a cabo a través de las ETL. Por ejemplo, cuando comienzo a recibir datos de diferentes sucursales, de diferentes fuentes, pero llegaron a un almacén, a un data warehouse, y entonces ahí comienzo a aplicarle algún tipo de algoritmo que me permite procesar y de alguna manera transformar esa data de tal forma que esa data procesada ahora ya se convierta o estoy utilizando, más bien dicho ahí, alguna técnica de minería de datos y eso ya me está permitiendo obtener algún tipo de valor. Entonces dijimos, en la minería de datos voy a analizar grandes volúmenes de datos con el fin de obtener algún tipo de valor para tomar una decisión. Entonces ahí en esa minería de datos también puedo obtener un patrón. Entonces luego viene lo que es la interpretación y la evaluación. La interpretación se puede llevar a cabo a través de datos que se obtienen a través de predicciones, de proyecciones, de gráficos y demás operaciones estadísticas en ese caso, para luego llegar a un conocimiento. El conocimiento es, ok, ahora ya tengo la información necesaria con la cual voy a tomar la mejor decisión. Perfecto. ¿Para qué se usa el Knowledge Discovery Database? Bueno, para procesar grandes cantidades de datos, para identificar patrones relevantes y para generar resultados. Para eso se utiliza el KDD. Muy bien, entonces, la minería de datos, ¿qué implica? Bueno, implica procesos, bases de datos, sistemas computacionales, obviamente información, métodos cualitativos, estadística y grandes cantidades de datos. Entonces, procesos porque si yo tengo datos, si yo tengo esa base de datos, partamos de aquí, si yo tengo esa base de datos, entonces para poder conocer información, para poder conocer el valor que se oculta en esa mina de datos, entonces yo tengo que aplicarle algún tipo de procesamiento, que generalmente son los famosos algoritmos de la minería de datos que también son estudiados en la inteligencia artificial. Ahora bien, una vez parta de la base de datos, apliqué un proceso, obtengo esa información. Entonces, es decir, estoy obteniendo una descripción precisa,
una descripción clara de una entidad. ¿Qué es una entidad? Es todo aquello que yo puedo describir en términos de objetos, en términos de atributos, en términos de métodos. Perfecto, necesito sistemas computacionales porque obviamente pues necesito una herramienta, por ejemplo, un lenguaje de programación para poder implementar los algoritmos que me van a permitir el análisis. Necesito grandes cantidades de datos porque tenemos también la siguiente idea. Entre más grande sea el almacén de datos, es decir, entre más información cruda, digámoslo así, porque todavía no se ha procesado, entre más información cruda se tenga en un data warehouse, es más certera la respuesta que voy a obtener mediante la aplicación de un algoritmo de inteligencia artificial y en este caso de minería de datos. Necesito métodos cualitativos también porque necesito ir conociendo lo que es la similitud de la información, de los datos, y en base a esa similitud entonces voy a ir creando los clústeres, voy a ir haciendo la agrupación de la información, y necesito también todos los principios estadísticos. Necesito también fórmulas estadísticas, por ejemplo, para conocer algún tipo de operaciones que tienen que ver básicamente con esta área. Pueden haber proyecciones, puedo conocer tendencias, puedo conocer moda, puedo conocer desviación estándar, puedo tener una serie de operaciones estadísticas que ahora están asociadas también a los algoritmos de minería de datos, a los algoritmos que actualmente se están aplicando, se están implementando en la inteligencia artificial. Entonces también puedo hacer un estudio de la probabilidad, ¿verdad? Para conocer pues si un suceso va a ocurrir o no, etcétera. Entonces, con esto de la minería de datos, eh, ya tenemos claro que la minería de datos lo que hace es pues extraer conocimiento. ¿En qué me puede servir la minería de datos? Bueno, en las empresas, en las organizaciones, puede brindar ayuda en, por ejemplo, la calificación de crédito, la detección de un fraude, como qué tipos de transacciones son como un fraude al verificar las transacciones pasadas por un usuario. Puedo verificar la relación del cliente, cuáles clientes son leales y cuáles no son leales. Eh, También la minería de datos profundiza en el análisis de los patrones y las relaciones de los datos que pueden usarse en inteligencia artificial, como por ejemplo el análisis predictivo. Muy bien, ahora hay diferentes métodos de minería de datos o en el contexto, ¿verdad?, de la minería de datos, entre los cuales podemos mencionar la clasificación, el clustering y la asociación. Entonces, hablemos un poco sobre el clustering. ¿Por qué me voy a basar en este? Bueno, el clustering va a ser una técnica de análisis de datos donde se busca resolver un problema de clasificación. Es decir, vamos a ordenar datos en grupos de forma que el nivel de asociación o nivel de similitud entre ellos sea fuerte. Es decir, para poder tener un clúster, para poder tener un grupo con información con alto grado de similitud, entonces para eso necesito clasificar y saber cuál es la información que va a estar en un mismo clúster. Por ejemplo, le pongo algo súper sencillo. Cuando usted comenzó a programar le dijeron, mire, va a utilizar tipos de datos diferentes. Y tenía, por ejemplo, el in, el chart, tenía el string, etc. Pero luego decíamos, ok, mire, no puedo operar, por ejemplo, un tipo de dato entero con un tipo de dato doble o con un flotante, ¿sí? Entonces usted las operaciones las podía hacer nada más con datos del mismo tipo. Eso mismo sucede aquí. Todo lo que es similar va a estar en un clúster. Lo voy a ir asociando por el grado de similitud. Entonces, la clasificación y la asociación se relacionan aquí o desembocan en lo que es el clustering. Perfecto. Y ahí tengo un ejemplo
de lo que es esto de clustering. Tengo tres categorías, por ejemplo, ven ustedes, aquí pues tengo toda la información que tiene las mismas características en este clúster, información de otra categoría en donde su grado de similitud es prácticamente altísimo, y aquí tengo también otra categoría y ven ustedes los puntos que más se van alejando del núcleo es porque ese grado de similitud se va haciendo un poco más débil, pero cae dentro de esa categoría. Entonces, algunas áreas donde ustedes ven puntos de diferentes colores es porque algún dato no, no se logra visualizar todavía como de una categoría en específico, sino que probablemente tenga propiedades, ¿verdad? Esa data que pueden ser de una categoría o la otra. Pero el núcleo que ustedes ven aquí, en donde todo está relleno del mismo color, entonces quiere decir que el grado de similitud de esa data es altísimamente fuerte. Ahí tengo eh, un ejemplo de lo que es el clustering. Si nos vamos a otro ejemplo sumamente sencillo, en las residenciales que actualmente se están construyendo, bueno, decimos tengo el clúster A, el clúster B, el clúster C, etcétera. Pero, ¿qué ocurre en esos clústeres? Bueno, en cada uno de los clústeres hay diseños de casas iguales. Entonces, en el clúster A todas las casas son iguales. En el clúster B todas las casas son iguales, pero son diferentes al clúster A. Y en el clúster C hay otro tipo de viviendas, otro tipo de diseños iguales, pero que son también diferentes al clúster A y el clúster B. Aunque van a haber cosas que son como transversales para cada uno de los diseños, pero van a haber características específicas diferentes. Muy bien, entonces luego tengo un proceso en la minería de datos que es la selección, el preprocesamiento, la selección de variables, la extracción del conocimiento y luego tenemos la interpretación. Veamos cada una de estas etapas. ¿Qué significa la selección? Bueno, vamos a seleccionar de los datos fuente aquellos que son adecuados para nuestro problema, es decir, vamos a tratar de delimitar nuestro problema desde el principio. Si no se parte de una buena selección de datos, nuestro resultado final no será el esperado. Ahora, hay un preprocesamiento. En ese procesamiento se lleva a cabo lo que es la preparación previa de los datos a trabajar para eliminar algunos errores, anomalías y también inconsistencias. Entonces, eso significa que voy a llevar a cabo una limpieza de datos, una integración de los datos, una transformación y una reducción. Es decir, que si yo lo quiero relacionar con un sistema de base de datos relacional de los tradicionales, entonces ahí, ok, estamos ante un proceso de normalización en donde he reducido probablemente el número de campos, el número de tablas y he evitado de esa forma la redundancia, la inconsistencia, la duplicidad, etcétera. Ok, tenemos la limpieza de los datos, que consiste en rutinas donde se llevan datos vacíos. En las bases de datos se buscan errores y se eliminan esas inconsistencias. La integración de los datos, aquí se combinan los datos de múltiples fuentes para formar datos más coherentes. Esto es, por ejemplo, en el caso cuando existen diferentes sucursales, pero las diferentes sucursales le envían a una sola central. Entonces ahí es donde se lleva a cabo todo el proceso más fuerte. La transformación es convertir los datos a formas más apropiadas para trabajar en la minería de datos, es decir, que esos datos ya estén listos, que ya tengan las características que se necesitan para que puedan ser procesados por un algoritmo de minería de datos, un algoritmo de inteligencia artificial, que me va a dar como resultado probablemente una proyección. Me puede dar también, en el caso de implementar un árbol de decisión, entonces me puede dar una respuesta para poder tomar una decisión, así como también una predicción. Y la reducción, ahí se obtiene una representación más reducida de los datos, de manera que se pueda
minimizar la pérdida del contenido de la información. Es decir, aquí voy a tratar de aprovechar lo más que se pueda la información, porque le repito, entre más información se tenga, más certero va a ser un resultado que me permita tomar una decisión, que me permita llegar al conocimiento. Ok, puede haber una selección de variables y esto significa que debemos elegir los mejores atributos del problema y buscar variables independientes mediante diferentes test de sensibilidad. La selección de las variables permite generar patrones que son los usados para hacer modelos. ¿Qué significa esto? Bueno, si yo estoy analizando una serie de variables, lo más recomendable es, ok, yo vamos a realizar lo que es un cruce de información con una variable X y con una variable Y. ¿Cómo se comportan? ¿Cómo es ese comportamiento de pares de variables? Ese comportamiento probablemente me va a dar lo que es un patrón. Entonces yo debo conocer, yo debo tener claro, debo tener presente cuáles son las variables que voy a ir cruzando. Y preferiblemente se toman pares de variables. Perfecto. La extracción del conocimiento. A partir de patrones se genera un modelo que representa el comportamiento de los valores del problema. Ok, les mencionaba hace un momento, pueden haber diferentes fuentes de datos. Entonces, imagínense, puede estar todas las redes sociales que usted se imagine. Pueden haber sistemas de inventario, de supermercado. Pueden haber datos de centrales telefónicas, datos que vienen desde dispositivos móviles, de sensores, etcétera, y todo eso va a dar a un solo almacén. ¿Cómo se llama ese almacén? Perfecto, se llama Data Warehouse, donde se realiza un procesamiento centralizado. Todos los datos están en un solo lugar, residen en un solo lugar que es el Data Warehouse. Perfecto. Muy bien, ahora, la interpretación. Necesita un modelo. Una red neuronal artificial puede ser un modelo. De hecho, es un modelo. Entonces luego necesito conclusiones válidas. Es decir, ese modelo me llevó a una conclusión, es decir, me llevó a una salida, hablemos en términos de redes neuronales, me llevó a una salida que cumple con las condiciones buscadas. En el caso de, por ejemplo, que usted estuviera aplicando un tipo de aprendizaje supervisado dentro del Machine Learning. Ahora bien, algunas de las aplicaciones de la minería de datos, bueno, en el marketing, en los negocios, en el control de la calidad, en la parte académica, también el web mining, las redes sociales y también en todo lo que tiene que ver con la predicción para la emisión de pronósticos, de posibles tendencias, etcétera. Entonces, en el marketing, por ejemplo, hay diferentes herramientas, diferentes técnicas que me ayudan en la recopilación de información y en base a eso generar algún tipo de plan, algún tipo de programación, de planificación que me permita saber a qué público debo dirigirme o cuáles son, por ejemplo, los productos o servicios que más demanda tienen y a través de ello poder ofrecerle algo más al público. En la parte académica, les puedo mencionar un proyecto que elaboramos por ahí en donde podemos predecir en base al histórico de calificaciones de un ciclo, ¿verdad? Probablemente de un estudiante o de varios estudiantes, en base a ese histórico de clasificaciones, de calificaciones, perdón, podemos predecir si el estudiante va a aprobar la materia o no. Si hay una probabilidad alta de que repruebe, entonces me va a dar una serie de sugerencias y de posibles acciones que debemos tomar para no dejar la materia, para no reprobar. Y en el caso de que tenga una probabilidad alta de aprobar la materia, ok, entonces también me da acciones de seguimiento
para poder mantenerme con buenas calificaciones. Ese puede ser un ejemplo. También calcular la deserción. Si a través del tiempo, digamos en los últimos 10 años, se ha dado una deserción X, ¿verdad? Una deserción escolar, estudiantil X, entonces ¿cómo puede darse en los próximos 5 años? Eso también implica una predicción. En las redes sociales, ya saben ustedes, cada vez más hay un flujo más grande de información y surgen nuevas características que se van agrupando. Podemos mencionar algo sumamente sencillo que lo vemos todos los días. Por ejemplo, en una red social se van agrupando todos los like, los me encantan, los me divierte, los me enoja, etcétera. Entonces son pequeños ejemplos, son pequeños grupos, pero que van cumpliendo una característica similar. Y tenemos todo lo que es el web mining, toda la información que se puede indexar en la web, todo aquel conocimiento que se puede encontrar a través del ingreso de patrones, a través de esos motores de búsqueda que reconocen esos patrones. Muchas veces parece que Google nos lee la mente cuando nosotros comenzamos a digitar. Él lo que hace eh, es reconocer en base a los patrones de entrada. Ahora también se reconoce el patrón de reconocimiento de voz. Tenemos en YouTube también, si usted no ha iniciado sesión y usted entra a YouTube, entonces le salen las tendencias, lo más visto, etcétera, al igual que en Netflix. Eh, por ejemplo, en el marketing, quienes utilizan eso, Microsoft, DirecTV, Apple, P&G, Nike, American Eagle, por ejemplo. ¿Qué es lo que me interesa o qué es lo que le interesa a esas organizaciones en este caso? Bueno, ¿quién comprará? ¿Cuál va a ser el público meta? ¿A quién va a ir dirigido? ¿Dónde lo van a comprar? Es decir, no puedo ofrecer los mismos productos en todas las zonas de un país, en todas las zonas de una región. ¿Cuándo lo voy a ofrecer? ¿En qué temporada lo voy a ofrecer? Por ejemplo, entonces estas son algunas aplicaciones, empresas que utilizan lo que es la minería de datos en el marketing. En la web, bueno, ya les mencionaba, Facebook, YouTube, Google, con su indexación automática, con sus motores de búsqueda. Tenemos ahí Amazon, que ahora nos está ofreciendo también muchos más servicios. De hecho, tenemos el AWS, el Amazon Web Service, que me está ofreciendo incluso servicios de inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver también con analítica de datos. En fin, así también me va mostrando los productos y los va organizando por categorías si queremos relacionarlo con esto del clustering. Y también tenemos ahí la red social Twitter. Bien, entonces más o menos hemos dado un vistazo, hemos hablado de un panorama general de esto de la minería de datos. Entonces, es un mundo completo esto de la minería de datos, pero con estas ideas ahora ya tenemos un poco más claro hacia dónde va la minería de datos, para qué me sirve la minería de datos y me queda claro también que no la debo confundir con el Big Data. Son cosas diferentes, en algún momento pueden relacionarse, pero tenemos para contextos y casos diferentes lo que es la minería de datos. Quizás una relación es que ambos trabajan con datos y tienen diferentes fuentes de datos, pero de ahí son para fines diferentes. Entonces, esto ha sido todo por el momento y muchas gracias por su atención. Saludos.